Yo creo que el tema de la encarnación es un tema muy conocido por nosotros los cristianos. Sin embargo, creo que para pocos de nosotros tiene una implicación y una aplicación directa y activa, viva en el día de hoy. Yo creo que conocemos este concepto, lo celebramos cada año, nacimiento del bebé y demás, pero no creo que es algo que tenemos presente día a día en nuestro caminar con el Señor. Y a eso es que yo quiero dirigirme hoy. El púlpito de la IBI es un púlpito donde se predica expositivamente la palabra. Yo me voy a tomar una breve libertad hoy por ser un tema específico, el de la Navidad, el de la encarnación, y voy a irme más por la línea temática porque quiero que estos principios queden claros, no porque expositivamente no sea así, sino porque entiendo que al ser un tema específico que vamos a tratar, pues creo que esta va a ser una forma clara de poder manejar estos conceptos. Y el tema de la Navidad, yo entiendo que es uno de esos temas que a los cristianos nos ocupa mucho, pero no por el buen sentido, no por la parte buena, sino por la negativa, al igual que esos otros temas que tanto nos ocupan y que nos hacen perder tanto tiempo. Que si el arbolito, que si el hombre de nieve, que si los venaditos, que si bailo, que no bailo, que si voy al concierto, que si no voy al concierto, y todo este tipo de cosas que nos ocupan tanto y toman tanto de nuestro tiempo. Y no porque no sea importante, yo no digo que no sea importante, porque somos embajadores de Cristo y debemos revelar su gloria, pero porque hay tantas cosas importantes de qué hablar y estas nos ocupan tanto tiempo. Yo tengo un testimonio que dar y lo voy a usar a manera de introducción. Yo me reconozco como un Scrooge, como un Grinch. ¿Cuál es el español para eso? Ay, que amargado, Robbie, por favor. No, yo entiendo. Es el personaje de esta obra, que era un Scrooge. Él no le gustaba la Navidad. Él era un amargado. Yo quisiera pensar que yo no era amargado. Mi parte, yo creo que no, me estoy enredando yo mismo aquí. No, en otras palabras, un gruñón. No me gustaba la Navidad, no me gustaba, pero la realidad era que no era por lo que significaba, sino porque yo, en mi mundo cuadriculado, donde todo tiene que encontrar una esquina y un orden, pues la Navidad había que bajar el arbolito, montarlo, las luces, los adornos, mover muebles, y todo eso creaba un cortocircuito allá adentro, y yo no me gustaban esas cosas. Y cuando mi hija ya fue creciendo, pues empezamos a dejar eso a un lado. Pero la realidad es que cuando vengo al Evangelio, cuando el Señor me rescata, pues este es uno de los temas que uno empieza a revisar, como los de Berea, que empezamos a escudriñar todas estas cosas. Y al igual que me pasó con la iglesia a la que asistía, a la iglesia romana, pues empiezo a pasar la Navidad por un escrutinio y empiezo a descartar todas estas cosas y dije, tú ves, ahí está. Yo siempre tuve razón. Esto no era algo que debíamos hacer nosotros. Míralo ahí, está claro. Pero en los últimos tiempos el Señor ha estado hablándome y visitando esa área y mandando luz en esa dirección. Y he podido entender, y no que no lo supiera antes, porque aun cuando no conocía al Señor lo sabía, que el motivo de nuestra celebración es Jesucristo. Es la encarnación. Es que el Dios eterno se hizo hombre, no teniendo que hacerlo, pudiéndonos haber dejado en nuestro pecado y nuestra perdición. Él no consideró ser como Dios. Se encarna y viene a morar entre nosotros. Y ese es el motivo de nuestra celebración. Con arbolito, sin arbolito, con lucecita o sin lucecita, eso no es importante. Usted lo celebra a su manera y yo lo exhorto a que usted revise estas cosas a la luz de la palabra y que celebre la Navidad. Que celebre la Navidad, porque si alguien tiene motivos para celebrar, somos nosotros. El mundo hace muchas cosas y celebra muchas cosas, pero nosotros tenemos el verdadero motivo para celebrar, que es el nacimiento de nuestro Señor y Salvador. Y yo quiero hablar hoy de las implicaciones, y buscando material sobre esto, encontré un artículo
y el autor decía lo siguiente: uno de los problemas más graves del cristiano es su falta de entendimiento sobre las implicaciones de la encarnación. Y en la medida que leía sobre esto, me di cuenta lo real que es esto para nosotros. Este es un evento que celebramos una vez al año y ya, así como guardamos el arbolito, guardamos esto también. Y seguimos viviendo nuestro cristianismo, pero como que este es un concepto que nos acompaña, yo creo, a la mayoría, de manera real, día tras día. Y yo quiero que vayamos a Filipenses 2. Filipenses 2, este pasaje muy conocido, que nos dice sobre esto que vamos a hablar. Filipenses 2:5. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, quien, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y esto explica, a manera de definición, porque si bien vamos a estar empleando la mayoría del tiempo las implicaciones, tenemos que conocer el término. Esto nos explica lo que significa la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, quien siendo Dios, siendo la segunda persona de la Trinidad, no considera su posición. Él pudo haberle dicho al Padre: pero Padre, yo soy Dios. Yo no voy a coger para allá abajo con todos esos pecadores. Yo no tengo por qué hacer eso. Él no consideró eso. Él pudo haberlo dicho, él pudo haberlo pensado, él no lo consideró. Y se humilló. Se humilló y no se aferró a quien él era. Y cuando él se hace hombre, aún siendo Dios, y aún calmando los mares con su voz, aún sanando enfermos, resucitando muertos, él de alguna manera restringió, limitó sus atributos y sus capacidades y sus habilidades como Dios. Él sigue siendo Dios y mientras caminó con nosotros seguía siendo totalmente Dios. Pero él en forma humana restringe de cierta manera lo que él como Dios podía hacer si quería. Y entonces toma la forma de hombre, haciéndose semejante a nosotros. Eso significa que siendo Dios, él ahora dentro de un hombre, en forma de hombre, él suda, él le da hambre, él se cansa, él experimenta cosas que nosotros los hombres experimentamos. Eso queriéndonos explicar un poco sobre la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. La palabra encarnado o encarnación no aparece propiamente así en la palabra, en la Biblia. Pero a la luz de lo que la palabra nos explica, ese es el término que aplica. Y cuando vemos el origen del latín, de donde viene la palabra, su significado tiene que ver con dar forma, hacer real, hacer tridimensional, convertirse en carne. El término en inglés a mí me gusta mucho, que dice flesh out. Flesh es el pellejo, la carne, esto, hacia afuera. Ese es el significado para que podamos entender mejor lo que significa. Y entonces Dios, siendo Dios, se encarna, se manifiesta en forma humana y entonces se manifiesta a través de la humanidad. Explorando un poquito este término que entendamos mejor a la hora de entrar en las implicaciones. Y Wayne Grudem, en su teología sistemática, que yo sé que la mayoría de ustedes conocen, escribió lo siguiente: el hecho de que el infinito, omnipotente, eterno Hijo de Dios se hiciera hombre y se uniera a sí mismo con la naturaleza humana, quedará por la eternidad como el mayor y más profundo milagro y más profundo misterio en todo el universo. Amén. Lo entendemos así. Lo entendemos así. La palabra nos habla de muchos milagros y los hemos visto aún en nuestras vidas hoy. Pero este pasa a ser el mayor y más profundo milagro que conocemos. Que el Dios eterno entre en el cuerpo de un hombre.
que una mujer virgen sea concebida por el Espíritu Santo y que entonces tenga un bebé y que ese sea el creador del universo y que entonces habite y camine entre nosotros. Y esto tiene dos manifestaciones, una en el Antiguo Testamento, una en el Nuevo Testamento y una tercera en el día de hoy, que es la que nos va a ocupar más tiempo. Cuando vemos que en Génesis 1:26a, Dios nos dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y Dios crea al hombre, al primer hombre, a Adán. Adán no fue encarnado, Adán no es Dios. ¿Oyeron bien eso? Adán no es Dios, es el primer hombre. Es la máxima expresión de la creación de Dios. Pero la palabra nos dice que ese hombre fue hecho conforme a la imagen y semejanza de Dios. De manera que a través de este primer hombre, Dios refleja a la humanidad y a las generaciones que vendrían después atributos y características de Dios. De manera que de cierta manera vemos eso en el primer Adán. Pero luego en el Nuevo Testamento vemos la máxima expresión de la encarnación misma. Cuando Dios, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se encarna en la persona de Jesús. Y tenemos ahora al Dios hombre, el segundo Adán, como hace referencia. Hacemos muchas veces referencia. Miren lo que dice Juan capítulo 1, un pasaje que conocemos muy bien. En el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios. Estamos hablando de Jesús, del Dios encarnado. Y el Verbo era Dios. Él existía en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no lo comprendieron. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Ese es el Dios encarnado. Juan 1:18. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el unigénito de Dios, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. El Dios entre nosotros, Jesucristo. Hebreos 1, del 1 al 3. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. La máxima expresión de la encarnación. Dios con nosotros, Emmanuel. Y entonces, ¿qué implicaciones tiene esta realidad, esta verdad, este milagro maravilloso? ¿Qué implicaciones tiene para nosotros hoy? Y la realidad es, hermanos, que Dios no solo se manifestó a la humanidad a través de su Hijo, como hizo al encarnarse Jesús, sino que también a través de las vidas de nosotros, sus santos, sus elegidos, Él espera que nosotros reflejemos esa misma gloria. Eso no se quedó con Jesús en la encarnación. Él espera que nosotros, como sus hijos, manifestemos el carácter de Dios al mundo que nos rodea, al medio de influencia que tenemos. De manera que no fue solo Adán el que le correspondía reflejar atributos y características de Dios. Sabemos que Adán no era semejante a Dios porque tenía brazos y piernas y cabeza, sino por las características que reflejaba este primer hombre. Y al igual también Cristo, cuando en forma de hombre, Dios en forma de hombre, refleja también las características y atributos de Dios y nos los hace conocer de una manera ya muy directa. Porque la palabra nos dice que Él es Dios y Él caminó entre nosotros. Pero ahora, a nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, nos llama a reflejar ese mismo carácter y esos mismos atributos. Miren lo que dice Juan 17:18, Jesús hablándole al Padre: como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Dios Padre envía a Jesucristo al mundo para que sea luz. Ahora Jesús le dice al Padre: yo también los voy a enviar a ellos. ¿Tenemos la misma encomienda? Tenemos la misma encomienda. 2 Corintios 3, 2:3. Ustedes son nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Pablo hablando a los cristianos de Corintio.
siendo manifiesto que son cartas de Cristo, no solo cartas de Pablo, cartas de Cristo propia. Ustedes son carta del Salvador, no escrita con tinta, sino con el Espíritu Santo. No son cartas de papel, son cartas vivas, escritas con el Espíritu Santo. No en tablas de piedra, no en papiro, sino en corazones humanos. Son cartas vivas. Eso es parte de lo que nos corresponde a nosotros hoy, ser. Y 2 Corintios también, 4 en el versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Y en el versículo 10, llevamos siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste, ¿en qué? En nuestros cuerpos. ¿Ya ven por dónde vamos? ¿Ven en la dirección que nos estamos dirigiendo? Esto no es algo que le pasó a Jesucristo nada más hace 2000 años. Esto es algo que nos debe pasar a nosotros aquí, hoy. Dios espera, mis hermanos, que sus hijos, nosotros, los que nos llamamos cristianos, en nuestro caminar con Cristo, revelemos a Dios a los hombres, revelando y reflejando su carácter, quién Él es, quién Él ha dicho ser. Como que ya no nos vemos tan lejos, ¿verdad? De Adán y de Cristo. Y vamos a ver cómo esto se va acercando cada vez más. Y quiero hacer una aclaración muy importante, una aclaratoria antes de entrar en las implicaciones propiamente. Debemos estar muy claros en entender la diferencia entre la encarnación de Cristo y los principios de esa encarnación como aplican a nosotros. Yo no quiero crear confusión. ¿De acuerdo? Muy importante. Y vamos a aclarar eso. Jesucristo es Dios. Jesús es Dios, Dios encarnado. Habitó entre nosotros. El término que me gusta mucho, tabernaculó entre nosotros. Vino a tabernacular entre nosotros. Vino a poner tienda entre nosotros. Y como oía a Luis Giglio decir la otra noche en una de sus presentaciones en DVD, él dice que Dios se mudó al vecindario. En término coloquial, para entenderlo mejor. Dios recogió y se mudó a donde estamos nosotros. Sin embargo, nosotros no somos Dios. Nosotros somos pecadores. Tenemos que tener esto muy claro. A quienes Dios ha perdonado y regenerado y que ahora tenemos la naturaleza divina en nuestro interior. A través del Espíritu Santo y que nos capacita entonces a llevar esta encomienda. Fíjense la diferencia. Jesucristo, Dios encarnado en el hombre. Nosotros, pecadores, con la naturaleza divina ahora en nosotros a través de la tercera persona de la Trinidad. Mira lo que dice Hebreos 1:3 en cuanto a Cristo. Él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza. Expresión exacta de su naturaleza. Y sostiene todas las cosas por el poder, por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ese es Dios, ese es Jesucristo. Cristo, Dios encarnado. Mira lo que dice de nosotros, 2 de Pedro 1:4. A fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina. ¿Van conmigo? Nos estamos acercando. Habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos, en otras palabras, del pecado. De manera, hermanos, que encarnación significa Dios se hace hombre. 100% Dios, 100% hombre. Estos principios de la encarnación de Cristo como aplican a nosotros. El hombre es pecador, 100% pecador, totalmente pecador, pero con la totalidad del Espíritu Santo en la totalidad de su interior. Repito eso. 100% Dios, 100% hombre. Totalmente pecador, totalmente lleno del Espíritu Santo. Nosotros no somos 15% llenos del Espíritu Santo, ni 20% llenos del Espíritu Santo. Ay, por eso es que peco, pastor. No, nosotros tenemos la naturaleza divina de Dios a través de la tercera persona de la Trinidad en nuestro interior.
Esto es muy importante saberlo, porque de esto va a depender lo que vamos a hablar. Nosotros no somos encarnación, nosotros no somos dioses encarnados, nosotros somos hombres pecadores, caídos. Pero Dios ha tenido misericordia y nos ha regenerado y ha enviado al Dios Espíritu a morar en nosotros, lo que nos capacita ahora para llevar a cabo esta encomienda. Y yo quiero entonces traerle 3 implicaciones, 3 principios que deben aplicar a nosotros como hijos de Dios en referencia a la encarnación de Cristo. Para aquellos que llevan sus listicas y toman sus notas. Primero, ese principio de la encarnación para nosotros los cristianos requiere de una conducta piadosa. No hay otra forma de llevarlo a cabo. Si Dios se va a manifestar a través de nosotros, sus hijos, hombres y mujeres regenerados, ellos deberán vivir vidas que complazcan a Dios, vidas que reflejen el carácter santo de Dios. Continuar viviendo en pecado, hermanos, no solo es una contradicción a lo que la palabra establece, sino que es una tergiversación del Dios que se ha revelado. Estamos tergiversando lo que Él ha dicho de sí mismo. Si yo continúo viviendo en pecado, diciéndome regenerado, diciéndome cristiano. ¿Entienden eso? No puede ser de otra manera. Miren lo que vemos en 1 de Pedro 1:16, lo conocemos bien ese versículo. Sean santos como yo soy santo, Pedro citando de Levítico 11:45. Sean santos como yo soy santo. Eso es un mandamiento, una ordenanza que nos da Dios a nosotros, sus hijos. Si Él nos da esa ordenanza, hermanos, es porque Él sabe que nosotros podemos hacer esto. Porque nos ha capacitado a través del Espíritu. Él no nos va a dar este mandamiento si Él sabe que nosotros no vamos a poderlo llevar a cabo. Porque si no sería un Dios cruel. Sería un Dios torturador que se deleita en vernos torturados tratando de cumplir esto que no podemos cumplir. Y sabemos que ese no es el caso. De manera que este mandamiento nosotros debemos poderlo llevar a cabo. Cuando vivimos en desobediencia, en rebeldía, cuando vivimos contrario a lo que Dios establece, estamos siendo abominación delante de Dios. Estamos viviendo una vida contraria a lo que Él establece, a lo que Él dice. Estamos aún más blasfemando el nombre de Dios, como dice su palabra. Cuando yo, diciéndome hijo de Él, continúo en desobediencia, en rebeldía, yendo en contra de lo que Él me dice que es bueno, yo estoy blasfemando el nombre de Dios. Cuando nosotros como hijos de Dios vivimos en desobediencia, estamos difamando el carácter de Dios. Y esa es una realidad. Tenemos que revisar si nuestras vidas nos están llevando a ser santos o nos están llevando a ser difamadores del Dios que decimos seguir, al que decimos representar. El mensaje de la cruz, hermanos, esa evangelización que debemos hacer, ese llamado, esa gran comisión, debe ir acompañada de una vida piadosa. Si no, no va a ser efectiva. Para aquellos de ustedes que me conocen más íntimamente y que saben que yo no soy tan santo como quisiera, quizás aún este mensaje le está haciendo de tropiezo. Pero Dios me lo predicó a mí primero. Y por eso le pedí al principio que me quitara del medio, para que no me vieran a mí y lo vieran a Él diciéndole estas cosas. Cuando somos llamados a compartir el Evangelio con los perdidos, con nuestras familias, con aquellos cercanos, y nuestra vida no va a la par con el mensaje, estamos siendo agentes de confusión. Estamos alejando a esas personas de Cristo en vez de acercarlas. Porque nuestra vida no adorna ese mensaje que Dios nos ha pedido llevar. Segunda implicación de este principio de la encarnación para nosotros, los cristianos hoy, va a requerir que tomemos la palabra de Dios en serio, hermanos. Como cristianos estamos llamados a leerla y conocerla. Yo sé que muchos no lo hacen. Yo no me puedo incluir ahí porque por su gracia y misericordia sí yo leo la palabra.
Pero yo sé que muchos de ustedes nos han confesado que no la están leyendo como debería. Pero más allá de eso, nos llama a conocerla y a vivirla. Tenemos que vivir la palabra. ¿De qué nos sirve conocer la palabra bien si no la estoy viviendo, si no la estoy aplicando a mi vida? La realidad es que en la eternidad no me va a servir de nada. Porque como decía un teólogo que leí una vez, tengo tantas preguntas para Dios el día que llegue al cielo, tengo tantas cosas que preguntarle. Pero sé que el día que contemple su rostro no voy a tener que hacerle ninguna. En otras palabras, toda esta teología no me va a servir mucho cuando esté ahí. Porque ya la teología va a estar ahí frente a mí. Yo no voy a tener que saber mucho más porque ya todo va a ser revelado a mí. La teología, hermano, es para el tiempo que estamos aquí. Pero no solo para recitarla y impresionar a los demás con mi conocimiento. Es para yo vivirla. Es para que la gente la vea en cómo yo hablo, cómo yo me conduzco, cómo yo respondo a los demás, cómo yo trato a los demás. Mira lo que dice Juan 14:15. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Dice Jesús. Primera de Pedro 2:2. Deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella, ¿qué? Crezcan. No para que se la memoricen, nada más. Es para que crezcan, para que la vivan. Santiago 1:22-25. Sean ¿qué? Hacedores. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Pues el que mira atentamente la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un ¿qué? Hacedor eficaz. Este será bienaventurado en lo que hace. De manera que esa segunda implicación, tenemos que conocer la palabra y vivirla. Tenemos que tomarla en serio. Ese es nuestro manual de vida. Eso es lo que nos va a decir cómo vivir en cada aspecto de nuestra vida, cómo reaccionar, cómo decidir. Que seamos transformados, como dice Romanos 12:2. Que no nos conformemos al mundo, sino que seamos transformados continuamente. ¿Por qué? Por la renovación de nuestra mente, de nuestro entendimiento. ¿Y qué produce eso? El Espíritu Santo en nosotros, cuando toma la palabra de Dios y la asimila y se apropia de ella. Y entonces de mí sale eso. Tercera implicación. Este principio de la encarnación en nosotros va a requerir que eliminemos de nuestra vida, hermanos, una vez y para siempre, la división entre lo sagrado y lo secular. Y esa es mi petición a Dios cuando oraba al principio, que Dios haga esa obra en nosotros. Que cuando salgamos de aquí ya dejemos de vivir en esos dos mundos que cruzamos de un lado para el otro, dependiendo de dónde estoy, con quién estoy, sino que podamos vivir una sola vida, que es la vida del cristiano. Mira lo que dice Juan 2:15-17. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama el mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tenemos que permanecer en ese solo camino, que es el del cristiano, de aquel que sigue a Cristo. Cristo no pasaba de un carril al otro y vivía de una manera aquí y de una manera allá, sino que era una sola forma de vivir. Santiago 4:4 repite más o menos lo mismo. Oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo significa enemistad con Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Si salimos al mundo es hacer luz en el mundo, pero no a mezclarnos con el mundo. Esta es una tercera implicación y es muy importante. Tenemos que pedirle a Dios que nos llene de Él, que su palabra nos transforme, para que sin importar si es en el trabajo, en la casa, con amigos creyentes, con amigos incrédulos, yo sea la misma persona, yo sea el mismo cristiano, porque si no estoy siendo un hipócrita, estoy haciendo inefectivo el Evangelio. La luz y sal que yo estoy llamado a iluminar y a compartir, no está siendo efectiva, no nos va a llevar a ninguna parte.
De manera, hermanos, que a la luz de lo que hemos hablado, de estos tres principios, de estas tres implicaciones, si bien la encarnación del Hijo de Dios fue un evento milagroso, único en la historia, también lo es el milagro de la regeneración. Estamos de acuerdo que la encarnación. Estos términos, después que uno lo empieza a usar desde las 8 de la mañana, ya empiezan a... Imagínense a las 12. Si la encarnación sabemos que fue un evento misterioso y maravilloso, milagroso, único en la historia, igual lo es la regeneración. Amén. Cuando Dios, en su misericordia, envía a un pecador, el Espíritu Santo, a morar en él. Y ahora este pecador tiene la naturaleza divina en su interior. Eso es igual de milagroso, hermanos, y eso pasa continuamente. Ese milagro está pasando entre nosotros continuamente. Nosotros no estuvimos en Belén, en aquel pesebre, cuando aquel milagro sucedió. Pero nosotros estamos continuamente viendo el milagro de la regeneración suceder entre nosotros. Este principio de la encarnación permite y capacita al cristiano a vivir en el poder del Espíritu. Así como Dios hizo hombre, Dios está en los hombres. ¿Ustedes han pensado en eso? Así como Dios se hizo hombre un día, Dios, el mismo Dios, está en los hombres que han nacido de nuevo a través de el Espíritu Santo que mora en ellos ahora. Y de esta manera entonces podemos reflejar el carácter de Dios a los demás. No podemos excusar, hermanos, nuestro mal comportamiento y nuestro pecado, como hacemos tanto. No podemos vivir excusando nuestro pecado diciendo, ay, es que yo soy un pecador. Yo lo he hecho muchas veces. Yo estoy seguro que muchos de ustedes también. No podemos vivir nuestra vida cristiana excusando nuestro pecado y nuestro mal comportamiento diciendo, ay, es que yo soy pecador. Eso sería una negación del principio de la encarnación en nuestras vidas. Estaríamos violando ese principio. Y estaríamos, a la luz de estos pasajes que hemos leído, estaríamos diciendo que Dios no es veraz, que está mintiendo. Y sabemos que eso no es así. Juan 15:5 dice Cristo, yo soy la vid, ustedes los sarmientos, yo soy el tronco, ustedes son las ramas que salen del tronco. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí, nada pueden hacer. No somos nosotros haciendo, es Cristo en nosotros haciendo. Ahí es que está. Cuando yo me excuso diciendo que yo soy un humano pecador, sí, yo sé que tú lo eres, pero si te quedas ahí, entonces, ¿dónde está el poder? ¿Dónde está esta verdad de la que el Evangelio nos habla? Dice Pablo en Filipenses 4:13, un pasaje que todos conocemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué está diciendo Pablo? Fuera de Cristo, nada puedo. En Cristo, todo. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Segunda de Pedro 1:3-5. Pues su divino poder, el poder de Dios, nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿A fin de qué? De que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina. Nosotros somos partícipes de la naturaleza de Dios. Esa naturaleza está en nosotros, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, y ahí continúa. Es decir, que hay una implicación aquí, hay un obrar, hay un hacer que tenemos que poner en marcha. Pero fíjate que no somos nosotros haciéndolo, es Cristo haciéndolo en nosotros. Dios no solo nos ha requerido que vivamos de una manera que sea consistente a su carácter y a nuestro llamado, el llamado que nos ha dado como cristianos, sino que nos ha provisto el poder sobrenatural para conseguirlo, para lograrlo.
¿Van haciendo la conexión entre la encarnación de nuestro Señor y cómo aplica entonces a nuestra realidad como cristianos? Y que no es simplemente un evento maravilloso que sucedió hace muchos años y que celebramos cada Navidad, sino que lo vivimos de alguna manera, en la manera que somos Cristo en este mundo, no porque somos Cristo, sino porque su naturaleza está en nosotros. Colosenses 1, 25 al 27 dice: de esta iglesia fue hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra. Y esto hace referencia al misterio que es la encarnación. En este caso, la predicación de la palabra es el misterio al que Pablo está haciendo referencia, pero es en la palabra que conocemos estos eventos y estas verdades que aplican a nosotros. A estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles aún, que es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. Cristo en ustedes, que es la esperanza de la gloria. Esto es la encarnación. Cristo hecho hombre, Dios hecho hombre, ahora nosotros, hombres pecadores, con la naturaleza de Cristo en nosotros. Y con una encomienda, con un mensaje y un llamado que tenemos que llevar a cabo. Tenemos que debatirnos, hermano. Tenemos que dejar de debatirnos como hacemos. Yo sé que yo lo hago mucho, yo lo he oído a ustedes decirlo también. Entre qué parte de mí hace lo que hace lo bueno, hace lo malo, si es que estoy en la carne, si es que estoy caminando en el espíritu, cuál de las dos partes es la que está actuando. Vemos en Romanos 7 cómo Pablo nos decía de la lucha que él libraba entre el bien que no podía hacer y el mal que hacía queriendo hacer lo bueno. Sin embargo, tenemos que entender que nosotros somos uno solo. Nosotros no somos Fausto carne, Fausto espíritu. Yo soy uno solo, cuerpo y espíritu. Y tengo que dejar de estarme debatiendo. Ay, no, perdóname cuando te hablé porque es que estaba en la carne. No, yo pequé porque soy pecador. Perdóname, me arrepiento, reconozco mi pecado y entonces siento la amonestación que me hace el Espíritu dentro de mí y entonces trato de corregir el mal que hice. Pero muchas veces como que le echamos culpa a la carne y con eso me excuso. ¿Qué tú sabes? La carne. El cristiano debe diligentemente tratar de agradar a Dios en su humanidad, no solo porque Dios está en él, sino porque también mediante el Espíritu Dios le da el poder para lograrlo. Dios nos capacita para eso. Y si bien requiere de acción, no estoy descartando la gracia. Si movemos un dedo, hermanos, es por la gracia de Dios. Si damos un paso en dirección a lo bueno, a lo santo, es por la gracia de Dios que nos impulsa. Pero oímos muchos diciendo que como es por gracia, pues, ok, Señor, estoy esperando que tu gracia se manifieste aquí. Y no es así. Él nos llama a con diligencia, movernos en esta dirección, sabiendo que ese movimiento aún viene de su gracia. Es así. Y debemos anhelar, hermanos, debemos anhelar hacer la voluntad de Dios. Sí, requiere de hacer, pero debe de haber a mí un anhelo, un deseo de hacer eso. De nuevo, la gracia de Dios me lo da. Es la gracia de Dios que me da aún ese deseo de yo hacer lo bueno. Debemos de dejar de justificarnos y comenzar a aplicar la encarnación a nuestras vidas. Dejemos las justificaciones aquí hoy y empecemos a aplicar la encarnación de Cristo, esos principios que hemos aprendido aquí hoy, a nuestras vidas a partir de hoy. Que dejemos esos debates. Hoy como cristianos vivimos el principio de la encarnación al haber nacido de nuevo, habernos convertido en uno con Dios a través de la persona de Jesucristo, mediante su Espíritu que mora en nosotros, por la fe en Cristo y por su gracia. Andamos entonces en el poder de su Espíritu, sabiendo que podemos obedecer a Dios. Podemos obedecerle y hacer como Él nos dice.
y manifestar su carácter divino, porque es el mismo Dios que está en nosotros y que obra a través de nosotros. Eso es una realidad. Eso no son palabras bonitas, eso es una verdad que aplica a nosotros los que hemos sido regenerados y en quienes el Espíritu de Dios mora ahora. Yo quiero exhortarnos en esta fecha tan importante para nosotros. Yo quiero exhortarnos a que celebremos la encarnación de nuestro Dios. Eso es lo que vamos a celebrar. Con arbolito o sin arbolito, con luces o sin luces, eso no importa. Usted la celebra como su conciencia y como su deseo quiera, siempre y cuando pues no haga nada que vaya en contra de la palabra. Pero lo que vamos a celebrar, lo que estamos celebrando es la encarnación de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Ese es el motivo de nuestra Navidad, entendiendo, hermanos, y viviendo la realidad que así como Dios se hizo hombre y vivió entre nosotros, así como Él se hizo hombre y vivió entre nosotros, asimismo nosotros poseemos la divinidad de Dios, su santidad, en nuestro interior. Y que así como Jesús nos permitió conocer al Padre a través de su vida entre nosotros, así nosotros estamos llamados a reflejar el carácter de Dios a través del poder del Espíritu en nosotros hacia los demás. Eso debe darse. Si somos cristianos, eso debe ser así en nuestras vidas. Si no está siendo así, este es un buen tiempo para reflexionar con Dios sobre esto. ¿Qué está pasando, Señor? ¿Qué está pasando en mi vida? Regocijémonos hoy, hermanos, en esta época de Navidad. Gocémonos, porque nosotros sí tenemos motivos y razones para gozarnos. Gocémonos más que lo que el mundo se goza. Y alabemos a Dios porque Él ha elegido oigan bien, Él ha elegido hacerse unos con nosotros en Cristo. No soy yo el que elegí, ni ustedes tampoco. Él ha elegido en su gracia y misericordia hacerse uno con nosotros en Cristo a través de su Espíritu. Que podamos servirle con el conocimiento de que el misterio de la encarnación es una maravilla de la cual Él nos ha permitido ser parte. Él nos ha permitido ser parte de ese misterio tan extraordinario. Y no solo porque conocimos aquel evento de hace tantos años, sino porque lo vivimos hoy en nuestras vidas. Y gocémonos porque no solo debe pasar en esta época, sino en cada día de nuestras vidas y hasta que entremos en la eternidad. Integridad y Sabiduría es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos con Integridad y Sabiduría.